bienvenidos de vuelta. Estamos tocando el tema de medios de comunicación, economía y ética. Señor Díaz-Canseco, estaba hablando acerca de la realidad, digamos, de la prensa peruana y todos los conflictos de interés. En este momento ya se te ha tenido que ir el señor Gonzalo Segarra, presidente del Consejo de la Prensa Peruana, pero sigamos en esta idea. Seguiremos rajando de él. Seguiremos rajando de él, no. No, pero muy interesante lo que dijo Gonzalo. No, tiene opiniones muy verdaderas, ¿sabes? Sí. Yo creo que teóricamente tiene toda la razón. Lo que pasa es que en la práctica todos estos mecanismos dependen de los seres humanos que los manejan o que los integran o que los constituyen. Y entonces, ¿cómo garantizamos que haya una absoluta imparcialidad, que esas personas tengan la moral y la ética necesarias para poder ejercer los cargos? Ese es el problema central. ¿Cómo lo harías? Yo creo que un primer punto sería el famoso ombudsman, o sea, jugar un poco a lo que se hizo con Al Capone en Chicago, ¿te acuerdas? Buscar un tipo y así... Pero el defensor del pueblo no sirvió para nada. Para nada. Para nada. Es que yo creo además, bueno, yo tengo mi propia teoría sobre Para mí, inclusive, la señora Merino, que se haya ido a representar a las AFP, gracias a Dios que se salió, porque no se veía como un defensor del pueblo podía sentarse en algo que está tan cuestionado hace tantos años. Claro, ni siquiera solo por los locales, por el Banco Mundial, por todo el mundo, ¿no? Ahora, el defensor del pueblo surge como una iniciativa en Suecia para defender al pueblo de los abusos de una monarquía que era semiconstitucional en esa época y tenía una razón de ser. Pero un defensor del pueblo elegido por un congreso dividido como el del Perú, en donde es fruto de una transacción y al final no tiene ningún tipo de poder vinculante, es un saludo a la bandera. Y es un gasto innecesario. Y es un gasto innecesario. Y una protección probablemente para algunas personas que... Hace su evaluación y dice hay 240 conflictos, qué maravilla. ¿Y qué ha hecho sobre los 240 conflictos? Nada, absolutamente nada. Como el Estado tampoco está haciendo... o está haciendo muy poco sobre el tema. Por ejemplo, muchos de esos conflictos se podrían solucionar muy rápidamente pidiendo estudios de medio ambiente independientes, porque creo que gran parte de esos conflictos son por... O instalando, como yo lo vengo reclamando desde hace muchos años, una unidad, un departamento de prevención de conflictos que sea descentralizada, ya lo ha anunciado el gobierno, pero no los veo caminando, y que actúe inmediatamente en el escenario antes de que se produzca el conflicto y no después. Lo malo es que el gobierno de García nos dejó como legado que la forma de resolver un conflicto en el Perú a favor de quienes están protestando es que esta misma gente cierre las carreteras, bloquee los puentes, tire piedras. Ahí, señor, ¿sabe usted? Cierro el proyecto tal porque no quiero tener más problemas, ¿no? Pero desgraciadamente en el Perú lo que te dice es que si tú no puedes cerrar carreteras, nadie te va a escuchar. Nadie te va a escuchar, así es. Ahora, en el tema de los conflictos y la prensa, que yo creo que también es muy importante ahora, es también clave el tema de la verdad, o sea, que se procure la búsqueda de la verdad, que se procure presentar las cosas, sea una unidad de investigación con la transparencia absoluta y no sesgando políticamente el tema. Claro. Yo creo que aquí hay mucho sesgo político, por ejemplo, en el caso de Conga, a favor y en contra. Y como tú dices, ya un estudio real... Eso es lo que queremos, ¿no? Medioambiental, y que diga esto es viable o no es viable, hecho por técnicos así que no quepa la menor duda sobre todo, sobre su honestidad. Claro, en la emisión el problema hasta ahora último era que las empresas los estaban contratando, necesitamos un poquito, pues, eso no... Y tampoco estaba bien que el viceministro de Medio Ambiente haya sido pues un aliado del padre Arana, ¿no? Bueno, que es el que filtró el informe del ministerio, que contradecía todo lo que... ¿Pero hay algo malo con el padre Arana? Bueno, el padre Arana tiene una posición en contra. Entonces, bueno. Estamos hablando de buscar la objetividad. Pero gran parte del gobierno también estaba al lado de Buenaventura. Pero bueno, creo que al final de cuentas lo que queremos es independencia. Pésimo que el Descalzi se regrese en el avión de la cocha. Ah, bueno, claro. Ese es el fondo del asunto. Claro, lo mejor es que todo el mundo sea independiente y todo el mundo lo aparente y lo actúe de esa manera. Raúl, quería hacerte una pregunta. Acá el periodismo, yo muchas veces veo una serie de encuestas, me parecen muy chistosas. ¿Qué piensas sobre el ministro de Educación? ¿Qué piensas sobre el ministro de esto? Y todo, tiene buena... Yo no tengo la menor idea cómo están haciendo diferentes alcaldes. O sea, ¿a quién le preguntan? ¿Quién es las personas que... O sea, te sacan encuestas para justificar cualquier posición de todo el mundo? Y yo no sé a quién le encuestarán, porque muchas de las personas sobre esas encuestas no pueden estar educadas. Mira, claro, yo creo que las encuestas nos dan una idea de lo que pasa, ¿no? Pero que tienen intención, tienen intención. No, pero es que hay unas encuestas que, o sea, una encuesta global sobre algo que todo el mundo opina, pero hay unas encuestas que son, ¿qué piensas de la ministra de la Mujer? Yo no sé a quién le están preguntando, pero, o sea, hay encuestas bien específicas, bien chiquitas. Se supone que y más lejos, Raúl, han sacado una encuesta, dos encuestadoras, una que señalaba que un 53, un 54% de la población desaprobaba a las ONGs de derechos humanos, y la otra
que señalaba que un 80% de la población las aprobaba. Claro, pero todo depende de la manera que tú haces la pregunta. Todo depende de cómo haces la pregunta. Yo soy encuestador y sé eso, obviamente. Entonces, vuelvo al tema. Pero tenemos un periodismo que está adicto a las encuestas. Yo creo que tal vez estés refiriéndote a que tenemos un periodismo que a veces es muy pobre en ideas, ¿no? Por ejemplo, los temas en el Perú necesitan una reflexión profunda, no seria, pero muchas veces una encuesta es una manera muy simple de colgarte de algo y salir diciendo. Si la mayoría me apoya, yo tengo la razón. No, en fin, por ejemplo, la encuesta que salieron de Datum y Apoyo el fin de semana, ¿qué querían decir? Todo estaba orientado a decir, ¿sabe qué? Que estaba muy bien el cambio de ministros en el medio. Ah, sí, porque ha subido llanta. Claro, pero son acríticas, pues, porque si uno toma en cuenta que la anterior encuesta se hizo en el punto más alto de la crisis, ¿no? Y por tanto el punto donde al presidente más se había debilitado. Y después de eso, después del estado de sitio, etcétera, hubo un freno del movimiento y luego vinieron las fiestas y estamos más tranquilos, digamos, hasta que vuelva a reventar el problema. Si estamos en eso, uno podría ser un poquito más crítico de la encuesta y darse cuenta que lo que en realidad había pasado es que se había frenado la caída, porque hubo una caída muy fuerte. Pero eso es una lectura más... ¿Tú crees que las encuestas se han hecho con la misma pregunta o tú crees que de repente cuando la encuesta querían que esté baja le hicieron la pregunta de esa manera y cuando querían que la pregunta la hicieron de la otra manera? Siempre es así. Bueno, pero volvemos a eso, o sea, debería de ser así, o sea... ¿Qué vamos a hacer? O sea, bueno, yo te podría decir que, por ejemplo, todas las encuestadoras tenían que poner todas sus preguntas y hacerlas de una cierta manera antes de hacer las encuestas, o sea, lo mínimo. Mira, mi opinión más general respecto a lo que decía Gonzalo, a lo que estamos discutiendo en este momento. Yo lo que pienso es que hay estructuras hoy día en el sistema. Hay sistemas mundiales para... No, estructuras acá en el Perú. O sea, tú tienes un solo grupo económico o un solo grupo periodístico que tiene digamos, más de la mitad de todo lo que es prensa y que incluso tiene alianzas que hace que sea mucho más. Pero internamente también no están tan juntos. El comercio es un mundo ahí internamente también. Pero lo que quieras, es como el APRA. Sí. Tú no están juntos, pero contra los demás sí están juntos. Entonces, es verdad. Entonces, si uno está en una situación así tan desequilibrada, ¿no es cierto? Si el 80% de la publicidad se la lleva un solo grupo, ¿no? Si tiene la principal televisora, si tiene el principal diario, si tiene el diario de más ventas, si tiene el único diario económico, si tiene todo eso, ¿no es cierto? Tiene el principal informativo de cable, etcétera, y encima es aliado de la principal radio del país. Uno lo que tiene que hacer es, pueden haber las normas que dice Gonzalo, pueden haber las normas regulatorias equilibradoras, pero lo que uno tiene que hacer es actuar frente a eso, en esa realidad. Yo soy periodista y lo que hago no es esperar que me den una ley para cambiar eso, sino decir, bueno, y frente a eso, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo equilibrar algo la balanza que está tan desequilibrada? ¿No es cierto? Lo que hemos hecho estos años está dirigido a eso, a producir otro enfoque, otro punto de vista, a provocar discusiones, etcétera, porque si no, aquí te aplastan, pues. Lo que a mí me preocupa del periodismo ya en concreto especializado, económico, financiero o empresarial, es que hay veces los problemas económicos, financieros, suelen ser técnicamente, a veces ciertamente, un poco complejos. Entonces, para que se haga investigación a profundidad sobre las cosas que pueden estar pasando en estos temas que ciertamente son un poco complejos, tenemos el otro lado, el periodista que de repente no tiene la suficiente habilidad técnica, porque, repito, es un tema demasiado especializado, y por eso no se anima a investigar algo que de repente en términos económicos implica mucho más dinero en corrupción que de repente un tema político únicamente. Entonces tenemos... ¿Sabe qué? Sí. Aldo, nosotros somos comunicadores, ¿no? Y la clave no está en si yo soy un gran técnico, sino yo puedo recurrir a técnicos
Pero yo puedo explicar las cosas y el técnico no las puede explicar. Bueno. Si el técnico escribe... esa teoría. Yo soy técnico. A mí te voy a contar que pasó hace años, cuando yo era editorialista de Ojo, yo fui el primer editorialista de Ojo, Lucho Banquero me llamó y me pidió que yo hiciera los editoriales. Y Raúl Villagrán, fundador de Ojo, pero a Canseco, que es de editorial, no lo va a entender nadie, en un diario popular. Entonces yo tenía que hacer unos memorándums y el jefe de deportes me los volteaba. Tan los volteaba que un día sostuvo que como consecuencia, o sea, al revés de lo que ocurre, que por las emisiones inorgánicas del Banco Central se genera inflación, dijo que la inflación había generado las emisiones inorgánicas. Bueno, disculpe, me llamó Lucho Banquero y me dijo, tú eres el culpable, y dije, no, me están volteando. Señores, disculpen, nos ha ganado el tiempo esta vez, pero lo voy a invitar porque este es un... Parece que me he entendido mal, porque si quien me lea mis columnas sabrá que yo no escribo para facilitarle las cosas a la gente. Yo te estoy dando la razón, yo lo que digo que yo creo... es que sí puedes tener un técnico que sabe como Raúl Wiener y que lo entiendan. Pero ese es un comunicador, es un técnico comunicador. Estamos en perfecta inteligencia, Raúl. Bueno, señores, con esa idea terminamos el programa con técnicos comunicadores. Muchas gracias. Eso fue todo por el programa del día de hoy. Muchas gracias.